Estamos ante la tentativa, indudablemente, de un pinochetazo democrático, entre comillas. Aunque las comillas, en parte, podemos suprimirlas, porque el paquetazo de Milei cuenta con grandes posibilidades de que pase por el Congreso, inclusive si el Congreso no lo aprueba. Si en 8 días las comisiones bicamerales no se pronuncian, el decreto está vigente. De todos modos, si las bicamerales se pronuncian y le dan vigencia al paquetazo de Milei, esto no sería del todo democrático, porque las leyes tienen que ser votadas, discutidas, decididas por el conjunto del Congreso, tanto de diputados como de senadores. Pero lo importante es que asistimos a un pinochetazo, en el método y en el contenido. Voy a darles un ejemplo. En una cláusula fundamental de la reforma laboral se habilita lo que se llama el facturerismo. La patronal, en la relación laboral de dependencia que tiene con un conjunto de obreros, puede remunerarlos como si fuera un servicio de alguien que viene a tu casa a arreglarte algún desperfecto que puedas tener. Y por lo tanto, se emite una factura. De esa manera, con esa factura, lo que ocurre es que no hay aporte patronal a la seguridad social y es otro golpe de Estado contra el sistema previsional. Pero el elemento fundamental es que el facturerismo, es decir, que en lugar del contrato salarial de relación de dependencia en el marco de un convenio colectivo de trabajo se transforma en una relación personal, tiene el propósito de atomizar a la clase obrera. De manera que frente al capital no se enfrenta una clase obrera organizada, con capacidad de deliberación colectiva, sino fragmentada en un conjunto de individuos. Esta atomización de la clase obrera es el problema máximo del capitalismo, que comprende desde hace muchísimo tiempo que su principal adversario, su principal problema, está en la unidad de los trabajadores. Y esto es pinochetismo, porque a través de enormes luchas, los obreros han arrancado el derecho a la organización, el derecho a los sindicatos, el derecho a elegir delegados, el derecho a tener comisiones internas y el derecho a discutir negociaciones colectivas con las patronales. En otro aspecto fundamental, siempre en el tema laboral, el gobierno ha emitido una cláusula en este paquete que elimina lo que se llama la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Cuando empiezan patrones y obreros o patrones y sindicatos a discutir un convenio colectivo de trabajo, se parte del último convenio. Si eventualmente no hubiera ningún tipo de acuerdo, quedan en vigencia las cláusulas del convenio anterior. Por lo tanto, el sindicato tiene como poder de negociación el derecho a mantener en vigencia los derechos que haya conseguido en el convenio precedente. Esto también queda eliminado y se elimina el convenio por industria. Y en este marco, este pinochetismo no es resistido de ninguna manera ni por la burocracia sindical, ni por la burocracia de la CGT. Todo lo que se les ha ocurrido es hacer una marcha a los tribunales para apelar judicialmente contra este paquete. Evidentemente, eso es una entrega fenomenal de derechos extraordinarios del conjunto de la clase obrera. Me detengo en este punto porque es el núcleo estratégico de un paquete que tiene una cantidad enorme de leyes y de derogaciones de leyes en un procedimiento que es manifiestamente inconstitucional, porque el paquete o la ley ómnibus, ¿en qué consiste? Me aprueban la totalidad y no pueden modificar absolutamente nada.
Y es una extorsión al Congreso, porque si un paquete de esta dimensión, el Congreso se ve obligado a rechazarlo entero, y no algunas partes sí y otras partes no, ese rechazo significa una crisis de gobernabilidad, y el Poder Ejecutivo puede denunciar al Congreso como consecuencia de este rechazo de estar procediendo a una desestabilización política. Estamos en un marco de crisis política fenomenal, pero el procedimiento que sigue Milei es un procedimiento de extorsión parlamentaria que va a conseguir sus resultados, porque los parlamentarios que supimos votar y que supimos conseguir tienen como preocupación fundamental la gobernabilidad del sistema capitalista y no los derechos que este paquetazo atropella, liquida, destruye de un modo absolutamente sistemático. De todos modos, en este paquetazo hay cosas terribles. La más terrible, naturalmente que es discutible, es, en mi opinión, la libertad para fijar precios a las prepagas, que ya anunciaron que van a hacer un ajuste del 40%. Solamente una cuota integral de una prepaga es superior al salario que gana un trabajador. Solamente esa cuota. Pero los intereses, de un lado, de la medicina privada, de otro lado, de los laboratorios y proveedores capitalistas que asisten a esa medicina privada, son para Milei mucho más importantes que los derechos de salud del trabajador. Son cuestiones fundamentales. Fíjense también en los detalles, cuestiones fundamentales. Se elimina una ley que subsidia la lucha contra el fuego. Parece una tontería, pero tiene que ver con los incendios sistemáticos que los terratenientes realizan en el campo para despejar el terreno, sea de forestas, inclusive de humedales, y poder ocuparlos y extender la explotación agroindustrial. Entonces, detrás de una pequeña cosa como esta, se encierra algo fundamental. En definitiva, el procedimiento que se sigue en este caso es un procedimiento que, en mi entender, inventó la dictadura de Brasil en 1964, que eran las leyes que entran en vigencia por decurso de tiempo. Es decir, la dictadura dictaba una ley y si no era tratado en 10 días por parte de un congreso digitado, había un congreso bajo la dictadura brasileña, por parte de un congreso digitado, se convertía en ley. Esto es lo mismo, en 8 días, el día 29, un DNU se convierte en ley. Todos estos DNU son el producto de una reforma constitucional, elaborada por Alfonsín, elaborada por Pino Solanas, elaborada por todo el cacareo democrático de este país, que le ha dado al poder político la facultad de gobernar por decreto. Recuerdo en aquella situación que un obispo de la Argentina, el obispo Nevares de Neuquén, renunció a su banca para protestar contra todos estos atropellos. Estos atropellos ahora habilitan a Milei a proceder de esta manera. Y este es un paquete, he anunciado varios otros paquetes. Nunca leyes por separado, paquetes enteros, de manera que si no te aprueban la totalidad, no sale absolutamente ninguno, y eso es usado como un factor de extorsión. ¿Cómo se enfrenta una situación de este tipo? Se enfrenta organizando a las masas del país, se enfrenta organizando a la clase obrera, se enfrenta movilizándola, convocando asambleas. El paquete de Milei prohíbe las asambleas, de manera que ataca un derecho democrático fundamental de los trabajadores que hace a su cohesión interna. Lo que debería haber ahora son asambleas, debates, propuestas de luchas. Por eso, viendo la actitud, como diríamos, negociadora, parlamentaria, judicial de la burocracia de la CGT, lo que debemos hacer todos es impulsar una campaña de pronunciamientos contra el pinochetazo de Milei, así abiertamente contra el pinochetazo de Milei,
y al mismo tiempo formar coordinadoras obreras a partir de delegados, de activistas. Tiene que proclamarse abiertamente al país que hay una gama de luchadores con lazos con la clase obrera, en aceiteros, en neumáticos, en el subte, en la salud, que realmente quieren derrotar todo esto a diferencia de la burocracia de la CGT. Se tiene que poner en evidencia, formando grandes coordinadoras obreras. De manera que tenemos que impulsar las protestas, los cacerolazos, todas las manifestaciones de repudio, fundamentalmente, este protocolo de Patricia Bullrich, que es absolutamente inconstitucional y no sería aprobado en ningún lugar del mundo, según el cual queda prohibido el derecho a manifestación. Esto es un abuso absolutamente extraordinario que hasta liberales de derecha han debido salir a criticarlo. Y es una especie de método de guerra civil contra el conjunto de los trabajadores. Ahora pensemos lo siguiente: ¿quién es Patricia Bullrich? ¿Quién es Sturzenegger? ¿Quién es Caputo? ¿Quiénes son todos estos tipos? Estos tipos gobernaron con De la Rúa, fueron derrocados por el pueblo, gobernaron con Macri, llevaron al país al desastre y provocaron que fuera echado por medio de elecciones. Y vuelven a intentarlo. Es un grupo de provocadores fracasados que no puede medirse de igual a igual con la clase obrera de este país. Por eso debemos reclamar, porque la inflación se ha transformado en una hiperinflación, 30%, 40% de aumento de prepagas, una evolución de precios absolutamente descontrolada, la duplicación, es decir, un aumento del 100% de los salarios. Se devaluó el salario, aumentó el dólar un 120%, bueno, un aumento de salario y jubilación del 120%. Ojo que los paquetes contemplan la desindexación de las jubilaciones. No se van a ajustar más por nada. Van a tener una evolución según decretos de Milei. Eso figura en el paquete. Pero la deuda pública, que es de 600.000 millones de dólares, parte en pesos, parte en dólares, pero equivalente a 600.000 millones de dólares, está toda indexada. Y como consecuencia de esta indexación, el déficit fiscal aumentó un 120% en el gobierno que fundamenta sus acciones en terminar con el déficit fiscal. Por lo tanto, entramos en un periodo de enormes aumentos de precios, de aumentos enormes de alquileres, de aumentos enormes de prepagas, y esto tiene que tener una respuesta colectiva de la clase obrera, como esta clase lo ha hecho históricamente desde el siglo XIX, no desde el siglo XX, sino desde el siglo XIX. Este es el mensaje que tenemos de parte de Política Obrera. Esta es nuestra caracterización política y estas son las propuestas de reivindicaciones y de métodos que dirigimos a nuestros compañeros del pueblo trabajador.